Esto es Pasión por los Libros, el programa donde leer se convierte en tu mayor placer. Para el programa de hoy tenemos preparados el tema libros de terror. ¿Alguna vez han leído algo que les erice la piel? Que les haga mirar sobre sus hombros para comprobar que nadie esté cerca. Pero no teman, amigos, porque Elena y Katherine estarán con ustedes en este tenebroso programa. Veamos cuáles son los libros de terror más leídos en Panamá. Anne Rice y Stephen King. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe y Lovecraft. Este sería Stephen King, ese es el que está por su cuenta del maestro. Otro sería definitivamente Edgar Allan Poe, sus colecciones de cuentos son clásicas. Y Edgar Allan Poe escribe novela negra, algunas historias también, así que obviamente era obligatorio la lectura por mi parte. Estos fueron los libros de terror más leídos. Y les cuento, amigos, que en Panamá tenemos un escritor de terror y es nada más y nada menos que Ramón Francisco Jurado, de quien trataremos en nuestro segmento El Libro de la Semana. Amigos, esto es Pasión por los Libros y hoy nos encontramos con una figura literaria, autor de Mirada Siniestra. Con nosotros está Ramón Francisco Jurado. Bienvenido, Ramón, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación, muy bien, muy contento de acompañarte. Me alegro mucho. Contémosle a los lectores quién es Ramón Francisco Jurado, dónde inicias, cuál fue esa primera chispa que te dijo, voy a escribir. La primera chispa me vino de muy chico, a mí siempre me ha gustado el oficio de contar historias. Cuando me hacen esa pregunta yo siempre digo que mis primeras historias las conté en cuadernos de dibujo de 96 páginas que vendían antes, que donde los otros niños dibujaban una cosa por página, yo dibujaba cosas secuenciales como paquines, como cómics. Y crecí con eso me vino innato, era mi hobby cuando yo estaba en la escuela. Poco a poco lo que iba escribiendo pasó de solo leerse en mi familia hasta que empezaron a leerlo mis amigos y llegó un punto en mis últimos 3 años en la universidad donde yo escribía una serie que todo el salón y otros salones se ponían en lista de espera para leer cada entrega que yo hacía. Y bueno, de ahí seguí, esa siempre ha sido mi pasión. Interesante, muy interesante. Me dijo por ahí un pajarito que te gusta el diseño gráfico, que inclusive escuché que el diseño de tu último libro lo hiciste tú. No, lo hizo un primo mío, Ricardo Ramón Jurado. Okay. Quizás por eso están pensando que es la misma persona. De familia no hay mucha creatividad en los nombres. Es un chico muy talentoso que recién acaba de regresar de estudiar animación en Argentina. Yo no hago diseño, me gusta lo que es el arte, sobre todo el arte secuencial, pero lo mío es en la prosa. Respecto a tus libros, ¿cuál es tu mayor sueño o tu mayor meta al respecto? ¿Sueñas verlos en el cine? ¿Sueñas verlos en una dramatización? ¿O simplemente para ti es que sean bien recibidos en el público? Bueno, hay varios sueños en todas las áreas que tú dijiste. El primer sueño es que existan. La primera parte es simplemente meterte en una historia que te entusiasma y vivirla. Yo cuando escribo no pienso en cómo va a reaccionar un lector, ni busco abordar un tema que sea popular para que se venda, sino es una historia que a mí me convence. Escribir, te pasas años con una sola historia. Digo, por ponerte un ejemplo, el libro que va a salir para la feria de este año lo escribí durante el 2006. El último capítulo lo escribí en enero del 2007. Wow. De ahí vinieron revisiones y la última versión la terminé a principios del 2010. Así que ponte a hacer la suma. Digo, estamos hablando de ideas que venían conmigo desde el 2003. Tienes que adorar una historia para pasar tanto tiempo con ella. Y en cuanto a la publicación, pues que los lectores los disfruten tanto como yo disfruté viviendo eso con los personajes. El cine también es otra de las cosas que me encantan. Yo no escribo pensando en la adaptación de la novela, pero sí tengo una película en la cabeza que voy narrando a medida que la veo. Y he experimentado con algunos guiones para cortometrajes, pero eso es un mundo distinto, es increíble. El chip mental para escribir un guión es completamente distinto al que usas para escribir una novela. Me imagino, es que son dos artes tan complejos. Hablemos de Mirada Siniestra.
¿Cuál fue el inicio de eso? ¿Viste algo que te llamó la atención y te dijo eso sigo por la historia? ¿O te ocurrió algo? ¿Dónde nace la semilla de Mirada Siniestra? Principalmente el hecho de que a mí me gustaban esos thrillers, ese tipo de thriller, y no había nada así en la literatura panameña. Yo tenía 19 años cuando la escribí, en 1998, estaba en el segundo año de la universidad. Y en ese tiempo no había publicado nada, lo hice como todos mis proyectos hasta ese momento, simplemente por diversión, como hobby. Quería que existiera una historia moderna en el Panamá que yo conocía de ese género de suspenso. Y me senté y la escribí. Y bueno, homenajeé o broté de varias tradiciones del género y las adapté a nuestro mundo. ¿Cuánto tiempo te tomó más o menos escribir esta historia? Con 5 meses, pero Wow. hago la salvedad de que otra vez yo estaba en la universidad, en ese año yo no trabajaba, o sea que yo salía de la universidad a principios de la tarde y podía llegar a mi casa y sentarme a escribir hasta la noche. Lamentablemente ya no tengo ese tiempo y me demora más. Claro, escribir un claro, libro. y el libro, tanto como a ti te absorbió un tiempo, absorbe al lector desde la primera página. Dime una cosa, este libro tiene cosas muy peculiares, entre ellas que los lugares de Panamá, como tú dices, todas las locaciones son en Panamá, todo es pasar luego por ese lugar y tener el temor de que te suceda lo que aparece en el libro. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que es un libro también que hace pequeños homenajes a héroes del silencio. Sí. Háblame de héroes del silencio en tu vida. Héroes del Silencio era mi banda favorita cuando estaba en la escuela, hasta que se disolvieron, y Enrique Bunbury ha seguido toda su carrera de solista hasta la fecha y sigue siendo mi artista favorito. Creo que sus letras son poesías, y son muy profundas y te puedes pasar mucho tiempo pensándolas. Y dime, esta pasión, este amor por Héroes del Silencio, ¿tú crees que algún día se traduzca en que una canción o ellos mismos te inspiren a escribir un libro? Está dentro del rango de posibilidades. Yo uso mucho la música a la hora de escribir, tanto dentro de la historia, mis personajes siempre tienen gustos musicales, como en mi proceso. Yo cada vez que voy a escribir una novela me armo un soundtrack, que son las canciones que yo escucho mientras estoy escribiendo el libro. Y eso es porque la música evoca emociones, te pone en un cierto lugar existencial que te ayuda a sintonizar lo que quieres transmitir en la novela. La mayoría de mis libros tienen citas también insertadas por sus secciones, ilustrando el tema de lo que va a suceder. Entonces, quizás no directamente adaptar una historia que salga de una canción de ellos, pero puede evocar cierta inspiración indirecta para alguna escena o para una historia completa. Claro, claro, todo está en las posibilidades. Dime, nuevos proyectos, nuevos libros que tienes preparado para los lectores. El próximo mes, en agosto, estoy preestrenando mi cuarta novela, se llama Impulsos Taliónicos. La segunda y tercera novela que publiqué son las dos primeras entregas de la serie de la detective Sabrina Saavedra. Impulsos Taliónicos es un libro independiente, así como Mirada Siniestra. Es una novela muy íntima en cierto sentido, tiene todo lo que esperas de mis obras. Sangre, suspenso, sorpresas, traiciones, mentiras, pero en el fondo es una historia sobre las pasiones humanas, sobre cómo se apoderan de nuestras vidas y cómo descarrilan nuestros trenes existenciales. Trata de cuatro personajes, cuatro personas que nunca debieron haberse conocido. Un antiguo agente de la inteligencia británica que ahora se cotiza como uno de los mejores asesinos profesionales del mundo. Una viuda china que está buscando en las ruinas de su vida las respuestas a muchas mentiras que la llevaron al punto en el que está. Una esclava sexual camboyana que escapa de su vida infrahumana, pero no de los demonios que la penetraron. Y un huérfano de la historia panameña anclado al honor de un apellido extinto. Cada vez que las vidas de estos cuatro personajes se cruzan,
se forma una debacle de lo más improbable. Impulsos Taliónicos, te puedo decir que es una fábula. Embarazada por una pesadilla, cegada por el rencor, que a ciegas va tanteando en un laberinto de intrigas internacionales en busca del vértice entre la catarsis y la retribución. Me suena que nadie va a esperar, la gente debe estar impresionada. ¿A partir de qué fecha vas a empezar a vender este libro? La preventa va a ser en la Feria del Libro. El primer lugar donde vas a poder conseguirlo es en el stand de Editora Géminis. La feria empieza el 21 de agosto. Aparte de que es el único lugar para adquirirla, van a estar a precio de feria. Y ya posteriormente estaremos haciendo el lanzamiento, si llega de imprenta a tiempo, por cierto. ¿Y vas a hacer algo especial para la feria? ¿Tienes algo pensado? Usualmente lo que hago es estar en el stand de Géminis. Yo prefiero hacer mis presentaciones aparte por la serie de factores, pero sí yo suelo pasármelo en el puesto de mi editorial, conversando con los lectores, con los otros escritores panameños. La feria es como una pequeña fiesta que uno espera todos los años. Claro, para los lectores es la fiesta más esperada del año, así que ya saben, a cazarlo. Dime una cosita más para despedirnos. ¿Dónde pueden encontrarte los lectores? Los lectores que quieren escribirte, decirte qué les pareció el libro, dónde pueden ver noticias de tus nuevos proyectos, todo esto. Sí, gracias. Buena pregunta. Me pueden buscar en Facebook por mi nombre completo, Ramón Francisco Jurado. Pueden ir a mi blog, www.rfjplanet.com. Estoy en Twitter también, con la @JuradoRF. Y creo que eso. Bueno, tengo un canal de YouTube, pero apenas estoy subiendo los videos, así que voy a estar anunciándolo más formalmente cuando lo tenga completo en el blog. Listo, ya saben, Ramón Francisco Jurado, su nueva novela en la Feria del Libro, no se la pierdan. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y a ti. Sigue escribiendo porque déjame decirte que Panamá necesita historias como las tuyas. Gracias. Seguimos con Pasión por los Libros. Mirada Siniestra es una narración escalofriante que nos refiere a un asesino en serie que mata por placer y se le desconoce su paradero y su razón de ser. ¿Quién es este sujeto? Entonces ese es el primer enigma, que muchas personas, o sea, los personajes de la historia, primero se preguntan quién es y piensan que es el fraile. El fraile es un hombre que en años anteriores, 20 para ser exactos, había cometido crímenes atroces, similares a los que estaban sucediendo ahorita. Y por ello, muchos ahorita pensaban que el que era responsable de dichos homicidios era un impostor, un astuto impostor. Y cabe destacar que todos los personajes de esta historia son sometidos a infinidades de pruebas que tienen que ir pasando para poder sobrevivir. Imagínate, Elena, esto es un laberinto sin fin. Sí, definitivamente. Y uno de los personajes principales, Javier Vázquez, él es el que se ve envuelto en todos esos homicidios y va a tratar de descubrir quién es el impostor, para de esa manera poder proteger y salvar a lo que él más ama, y eso es lo que se relata en el libro. Y si te digo mi opinión personal, este libro me envolvió de principio a fin. Desde la primera página, amigos, hasta la última fue obsesionante, no pude dejar de leerlo. El libro no solamente por los asesinatos, por el misterio, sino porque tú te identificas con el personaje, con todos los personajes te identificas, y no solamente por las cualidades de los personajes, sino también por las locaciones. Los asesinatos ocurren en lugares de Panamá. Imagínense que uno de los asesinatos ocurre en un cine. Imagínense mi miedo después de haber leído este libro y ir a ese cine. ¿Qué te pareció a ti? No, interesante, de verdad este libro me encantó. Debo decir que es uno de los primeros libros de autor panameño que he podido leer, y de verdad que el autor lo ha escrito de una forma perspicaz e ingeniosa que, como ya habías mencionado, te mantiene de principio a fin absorto a la lectura, porque en todo momento tú quieres saber quién es el asesino. Y no te lo deja fácil el autor, o sea, que de verdad que es un gran enigma a medida que vas leyendo. Y definitivamente lo que tú dijiste de la forma en que escribe el autor, porque amigos, no se va a encontrar ni un solo término sofisticado
ni una palabra que tengan que buscar en el diccionario, no. Aquí van a encontrar términos coloquiales, frases que escuchan entre sus amigos. Es un libro totalmente para jóvenes. Sí, definitivamente. Y de verdad recomiendo el libro y les aseguro que en ningún momento se van a percatar de quién es el asesino. Esto me recuerda a otros autores del género literario de terror, como lo son Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle y, por supuesto, Ray Bradbury. Y hablando de Ray Bradbury, él tiene un libro muy famoso que se llama Fahrenheit 451, donde relata la historia de un mundo futurista donde los libros están prohibidos, donde los bomberos tienen la misión especial de quemar los libros. Y lo más curioso de este libro es que se titula de esa manera porque en el grado 451 Fahrenheit es donde los libros arden. Sí, y a mí me hace pensar en el autor Edgar Allan Poe. Podría decirse que él es el padre del género de terror y de historias detectivescas, porque, y sobre todo, una de las obras más famosas de este personaje vendría siendo El Pozo y el Péndulo. Aquí nos relata sobre un hombre que sufre de agonía porque sabe que va a morir. Este hombre está preso y está condenado a muerte. Y la manera que es relatado nos refiere cómo él sufre y tiene mucho miedo, y eso uno lo siente. Personalmente yo lo sentí y me dejó emociones, de terror. Sí, es sumamente espeluznante. Edgar Allan Poe es uno de los escritores que más terror infunden en los lectores. Pero ¿qué te parece si ahora nos vamos al segmento cine y literatura de terror? Con esto empezamos nuestro segmento Cine y Literatura, en esta ocasión de terror. Y Elena, ¿y a ti qué autor se te viene a la mente cuando te digo libros de terror llevados a la pantalla gigante? Bueno, el único autor que me viene a la mente sería Stephen King. Bueno, Stephen King es un autor reconocidísimo, nació el 21 de septiembre en Portland, Estados Unidos, y se ha consolidado como el autor más reconocido en nuestra literatura contemporánea de terror, y es uno de los autores más vendidos a nivel mundial. Sí, definitivamente. Bueno, a continuación veremos algunas imágenes escalofriantes adaptadas a la historia de Stephen King. Go to your closet and pray. No. Pray! No! Mama! You pray, little girl. You pray for forgiveness. Mama! Mama, let me go! Help! If I concentrate hard enough, I can make things move. There are other people out there like me who can do what I can do. You know the devil never dies. Keeps coming back. Creo que podríamos quedarnos hablando horas sobre los autores y libros de terror, pero lastimosamente ha llegado el fin del programa Pasión por los Libros. Gracias por acompañarnos, yo soy Elena Bastidas. Y yo soy Catherine Cordero. Y no se olviden de lo que dijo Miguel de Cervantes Saavedra: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Hasta la próxima.